Estamos de regreso aquí en los pasos de la semana y tenemos nada más ni nada menos que a un reportero que yo admiro mucho por su trabajo, porque Por dos. sí, porque vaya que si son buenas sus investigaciones y si podemos decir que alguien sabe reportear en esta vida es Sósimo Camacho. Sósimo Camacho, muchas gracias por estar aquí compartiendo los micrófonos con No, nosotros. pues la verdad es que muchas gracias, qué generosos son. La verdad es de que yo también admiro mucho el trabajo que ustedes realizan. Pues somos colegas y además coincidimos muchas veces en los temas y la verdad es de que muy a gusto con ustedes. Bueno, Y pues pues Sósimo publicó hace un año, justamente, ¿no? O sea, Sósimo junto con el equipo de Contralínea publicaron una serie de reportajes, de investigaciones que hablaban de este financiamiento extraño que algunas empresas han hecho hacia Latinus, un desvío ahí, le llamaban el cártel de la salud en algunos lados, ¿no? Y que recientemente volvió a salir el tema a través de una conferencia del presidente, donde Pablo Gómez, director titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, demostró algunos de los esquemas de financiamiento que recibe Latinus, esto para descartar de que se esté investigando a Loret de Mola, pero por ahí sale el nombre de uno de los accionistas de una de estas empresas financiadoras que pues Sósimo conoce mucho mejor y por eso lo invitamos a esta edición de Los Pagos de la Semana para que nos cuente el chisme completo de cómo es esto, ¿no, Sósimo? Sí, pues se trata realmente de un modus operandi. Es que eso es lo que tendríamos que ver, que no solamente se trató para financiar a Latinos. Por supuesto que se trataba de un proyecto, de un producto estrella, digamos, para ujú, ellos, para ok, utilizarlo ok. desde algún punto de vista también en las cuestiones políticas, de presión, etcétera, lo que ya sabemos, pero en realidad es mucho más grande. Estamos hablando de más de 300,000 millones de pesos que se obtuvieron de recursos públicos por medio de gobiernos en los estados que gobernaban el PAN, el PRI y el PRD. De manera muy destacada, por ejemplo, en el caso de Michoacán, pero ya entraremos a los detalles del Estado de México, por supuesto. Pero estamos hablando de un conglomerado de alrededor de 45 empresas y 24 razones sociales. Todas estas empresas coordinadas, aglutinadas, decíamos, dentro de lo que esto que se le llamó el cártel de las medicinas. De hecho, así fue como el presidente en algún momento le dio el mote del Puso. cártel de las Sí, sí, medicinas, sí. porque son las empresas que mediante el supuesto tráfico de influencias obtenían contratos de los gobiernos amigos, gobiernos estatales, y así es como entonces pues se financiaban. Y parte de este financiamiento iba a dar a varios proyectos, no solamente latinos, Ok. pero sí de manera destacada latinos. Esta era una como de las grandes acusaciones, ¿no? O sea, como de si no hay medicinas, y esto, no lo decían así desde la presidencia, pero es porque están mandando el dinero a estos, ¿no? Y entonces saco el dinero de las medicinas para meterlo a un medio de información que me va a hacer un reportaje de que no hay medicinas, ¿no? Y lo estoy pagando con... Entonces, pues parece una cosa bastante maquiavélica, ¿no? Bastante perversa. ¿Cómo lo hicieron? O sea, ¿se entiende así bien cómo funciona este esquema? ¿Cómo... Ajá. ¿Y quiénes están detrás? ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, quienes aparecen en varias de estas empresas son pues los familiares directos de Roberto Madrazo. Sí. Estamos hablando de su hijo, Federico. Ujú, ujú. Estamos hablando también de su nuera, la esposa de Federico. Estamos hablando de Su pues yerno, ¿no? Ajá. el yerno también, Nicky Ingaxiola, junto con los hermanos de este. Ok. Y bueno, hay varias empresas. Y bueno, las triangulaciones después se dan hacia otras empresas, decíamos, pues son alrededor de 45 con 24 razones sociales, y pues lo que hacían era gestionar, entre comillas, recursos, gestionaban contratos, porque esas empresas se dedicaban supuestamente a la comercialización de medicinas, es de medicamentos, ese Supuestamente. es el asunto. Y a otros asuntos, ¿eh? Es más, hay algunas que tú dices, ¿a poco esta tiene el giro como para vender medicamentos? Porque tenía otra cosa que era administración, publicidad en espectaculares, por ejemplo, de las carreteras. Ajá, ajá. Tenían ese giro. Ah, pero también vendían medicamentos. Y a ellas les daban los contratos con sobreprecio, de acuerdo con lo que investigó la propia UIF y que pudimos ver los propios investigaciones, los avances de las investigaciones, pues nos dábamos cuenta que algunos lotes de medicamentos que supuestamente tenían que haber entregado, no los entregaban, o no había evidencia que hubieran sido entregados. Otros que sí entregaron, pero con sobreprecios altísimos. Claro. Entonces, en realidad era un esquema para obtener recursos públicos de los gobiernos de los estados, y aquí están involucrados todas las entidades federativas. Previo, algunos a la llegada, por ejemplo, de Morena a estos gobiernos. Hay algunos que incluso ya con Morena también estuvieron otorgando recursos.
Aquí no sabemos si realmente porque también los convencieron de alguna manera o porque por la propia inercia de que venían dando contratos anteriormente, se los siguieron dando. Son los menos, pero ocurrieron. Pero estamos hablando de que todas las entidades federativas y antes de este sexenio, el gobierno también de Enrique Peña Nieto federal les estaba destinando estos recursos. Se hicieron de una gran masa de recursos y luego aquí vemos que entonces hacia dónde los empiezan a triangular. Parte de estos van a medios precisamente como el de Latinos, con las dos empresas controladoras de Latinos, tanto las que están en Estados Unidos como las que están en México, son las que empezaron a recibir parte de estos recursos. Sí. Y 300 mil millones de pesos, ¿eso en qué periodo, en qué lapso? Aproximadamente 6 años. 6 años. Sí, Son como de a 5 mil millones de pesos por 50 mil millones de pesos por año. Eso es un montón. Son como 3 secretarías juntas. son más de 31,000 contratos. Son más de 31,000 contratos los que revisaron, los que se ha empezado a rastrear, que se otorgaron de esta manera. Entonces estamos hablando, sí, de un modus operandi, porque no se trata de un asunto que uno puede decir es accidental. Claro. O sea, fue totalmente orquestado. Habría que señalarlo, el reportero, el periodista también Álvaro Delgado, Claro. fue el que dio por primera vez a conocer que detrás de Latinos estaba Roberto Madrazo y su familia. Claro. A partir de ahí, bueno, pues seguimos la pista y fuimos encontrando esto, que pues sí, pero no solamente era para financiar Latinos, sino otro tipo de proyectos, despachos de abogados, por ejemplo, otro tipo pues sí, de negocios alrededor de la propia familia de Roberto Madrazo. Ya, tenemos entonces que es un esquema similar, de hecho tú lo señalas también en este reportaje, o en esta serie de reportajes, que es un esquema similar al que usaba Genaro García Luna con las prisiones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sanciones, digamos, se podría tener para este tipo de actores? ¿Y cuáles, digamos, son aquellos principales que salen, ¿no? O sea, está Roberto Madrazo, su familia, pero también entiendo que estaba Omar Fayad en Hidalgo, estaba Rutilio Escandón, inclusive Manuel Velasco, por hablar de los que ahorita están como más cercanos a Morena, pero pues bueno, o sea, tenemos también al propio Madrazo, antes a Del Mazo también en algunas conexiones, entre otros más, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones puede llegar y qué alcances también puede tener esta investigación, ¿no? Pues yo creo que sí tendría que profundizarse todavía más y judicializar el propio caso. Yo entiendo que el presidente no quiere hacerlo. Que le también. digan a la fiscalía, oye. Sí. Lo que pasa es de que es un grupo político muy grande. Porque no sé, bueno, digo, Madrazo es el que se ve que coordina, están los propios esquemas de la propia UIF, los hijos de Madrazo, la familia de Madrazo, pero implica a varios grupos políticos aliados en ese momento entre sí, pero que pues ya no se queda solamente en ese círculo. Estábamos hablando, por ejemplo, de Del Mazo, en este momento, que fue uno de los que financió de manera importante. Está el caso de Silvano Aureoles, Claro, que fue sí, uno de también. los primeros que se pudo conocer, que había dado, en un año dio 5,600 millones. En un año, en el caso de Silvano Aureoles. Entonces, son varios grupos, habría que ver hasta dónde quieren realmente judicializar este asunto, pero sí da cuenta de algo. Realmente este tipo de grupos no es de que, de manera triste tendremos que señalarlo, no es de que sean algo que estamos descubriendo y que no podía Claro. ocurrir en el sistema político mexicano. En realidad, era el modus operandi de siempre, desde hace décadas. En este caso se tiene esta documentación, pero en efecto, el caso de Genaro García Luna es el mismo esquema. Solamente que si mientras que Madrazo lo hizo en el ámbito de la salud, en el caso de Genaro García Luna fue en la Con seguridad. cárceles, ¿no? Sí, con las seguridad cárceles, pública, otorgando, de hecho, patrullas, cámaras. sí, o sea, Genaro García Luna, de hecho, sí siguió, ya después de que salió del propio gobierno, siguieron- siguió recibiendo a través de las empresas que él gestionó, que él coordinó, siguió recibiendo recursos públicos mediante los contratos asignados con los gobiernos estatales. Es decir, el mismo modus operandi. El asunto es de que esto fue por décadas y ellos yo creo que pensaron, por ejemplo, en el caso de Madrazo, pues que nunca iba a ser descubierto, que nunca se iba a revelar esta situación, pero bueno, cambian el propio sistema político mexicano, hay ajustes, etcétera, y bueno, pues le toca ser exhibido en ese sentido, y además porque, bueno, sabemos la cuestión política Claro. intensa que hay, ¿no? Claro. Pero la verdad es de que estos grupos lo hacían de manera, podríamos decirlo que hasta natural, porque sentían que para ellos los recursos públicos eran de su propio patrimonio, de su Claro. propiedad. Entonces, sí, en efecto, creo que este es un caso, pero si nos ponemos a revisar otros aspectos del ejercicio público, vamos a encontrar que no solamente es la salud, que no solamente es la seguridad, sino otros donde se organizaban
con empresas para que les dieran contratos y así obtener Claro. recursos públicos, incluso, ya entre comillas, en la jubilación. Ah, su mecha, hasta allá. Es que es impresionante. O sea, yo no quiero imaginarme la cantidad de dinero que sacaban y la cantidad de dinero que dejó de llegar en obras o en programas sociales, ¿no? O en equipamiento urbano, o en infraestructura, ¿no? Algo que decían ahora en el miércoles, ¿no? Que salió en la conferencia del presidente, era esta cuestión de que hay algunos que siguen, ¿no? Y que siguen incluso recibiendo dinero de la federación. O sea, que hay empresas de estos medicamentos que siguen vendiéndole medicamentos a la federación. ¿Cómo nos explicamos eso? ¿Cómo es que siguen ahí? O sea, no hay nadie más que los venda. Tú que estuviste viendo los contratos y demás, ¿cómo te explicas esto? Pues creo que, bueno, hay me parece que varias razones. Una de ellas es que en efecto se enquistaron en el mercado de tal suerte que incluso hay algunos medicamentos que solamente, pocos, pero que solamente se distribuyen a través de ellos, porque es que nos falta hablar de otro aspecto Claro, y tiene que ver el ámbito internacional. por Es decir, supuesto. muchas de estos conglomerados no solamente son nacionales, Ujú. sino tienen relaciones con otros Lazos. conglomerados hacia el exterior, que en sus países de origen así operan, Claro. extorsionando prácticamente, porque hay que recordar, aquí cuando se dijo no se les va a comprar nada, hay que recordar que dijeron, ah, sí, Nada. pues tampoco te vamos a vender nada. De qué estamos hablando? ¿Pfizer? ¿O Sí, qué? por ejemplo, eso es porque son distribuidoras de estos Claro. medicamentos y a Ujú. veces son distribuidoras exclusivas. Ok. Pero sí, en efecto, y dijeron, ah, sí, entonces nos vamos a cerrar y empezó un Lo de los niños de desabasto cáncer, ¿no? provocado, por ejemplo, habría que señalarlo, hubo un desabasto también provocado, adrede, por estos empresarios Los que, medicamentos psiquiátricos. Ujú. sí, porque estos no tienen escrúpulos. O sea, eso es también Pensé lo que que ibas a decir pasa. que no tenían otra cosa, pero sí. No, no tienen escrúpulos. O sea, realmente Tampoco. se van. En realidad dicen, pues, a ver cómo le hace el gobierno que le explote un tema social en las manos y va entonces a regresarnos los contratos. Y creo que incluso algunos sí se los regresaron. Y otra cosa, lo que yo les comentaba, resulta que la propia federación, sí, o sea, la propia federación también les ha entregado contratos, a algunos recientemente en el caso del ISSSTE, en el caso del IMSS, por ejemplo, Ujú. donde sí hay estas empresas. Porque ahora, no todas las empresas tienen el mismo nivel de irregularidades. Ok. Entonces, hay unas empresas que sí, en efecto, se les ha encontrado ya los sobreprecios claramente o esto que les comentaba, que no hay evidencia de que entregaron los medicamentos o equipo médico, porque no nomás eran medicamentos, también vendían Máquinas, equipo, ¿no? Ajá. exactamente, Claro. equipo médico y además tenían hasta contratos para que los operaran al interior de los hospitales. Claro. Entonces, era pues Sí, el un, negocio redondo, ¿no? un De super, sí, te un pongo saqueo. la cosa esta, el electromagnético, el Sí, tubo este al que te ajá, meten, y yo lo opero, y yo lo ajá, mando a reparar, y yo le doy sí. mantenimiento, y si no sirve me tienes que hablar a mí. Y no servían nunca estas cosas, Ujú. además, Sí, ¿no? además casi no, y muchas veces el usuario tenía que pagar alguna cuota por utilizarlos. Claro. Entonces, eso es lo que tendríamos que... Y la verdad es de que creo que el sistema sanitario es de lo peor que se pudo haber heredado Ujú. de lo que se ha llamado el viejo régimen. No, no está, por supuesto, solucionado el asunto, todavía se tiene que trabajar muchísimo, se tiene que sanear esto que están observando, de que pues, en efecto todavía incluso Siguen ahí. siguen algunas empresas metidas ahí dando contratos, etcétera. Creo que es un tema complicado, pero me parece a mí que el tema de la salud es una de las cosas peores que se heredó del viejo régimen. Te tenemos, entonces, no sé, tal vez en tu lectura, Sosimo, si esto pueda ser también herencia, por ejemplo, de las épocas de Julio Frenk, que tuvo muchas relaciones con esto, o sea, si estas investigaciones alcanzan hasta allá o se queda nada más en la parte de Madrazo como el operador, casi casi que como el cabecilla de este cártel de las medicinas, o qué otros actores, más allá de Madrazo, porque realmente pues tampoco como es que nunca llegó a un puesto tan grande de poder y para acceder a estos contratos y estos contactos ocupas también ese tipo de relaciones y hasta secretarías de Estado, ¿no? Sí, el asunto con Madrazo es que no es de que hubiera obtenido, por ejemplo, la Mm. presidencia o alguna gran secretaría, pero era parte de lo que se le llamó la nomenclatura del priismo. Él, hay que recordarlo, pues fue incluso presidente del propio PRI Ujú. y al interior del PRI encabezaba uno de los grupos más poderosos. Era un tipo, guardando las proporciones, Jan González, en su Ok. momento. Es decir, es un tipo con muchísimas relaciones en este intercambio de favores cuasi mafiosos de la vieja política mexicana. Entonces, creo que sí tenía un poder Ok. importante, aunque no tuviera un cargo. Él tenía un poder importante y eso es el que utiliza
precisamente en estas gestiones para que obtengan sus empresas estos contratos. Y eso por un lado, y en efecto, sí, viene de hecho en los documentos, pues quiénes son los que estaban en ese momento al frente de algunas secretarías, dependencias. Está de manera muy clara el caso de Julio Frenk, en efecto, y que pues habría que ver hasta dónde alcanza o hasta dónde se le podría imputar alguna responsabilidad, porque ya sabemos también que cómo lo hacen, o sea, ellos no terminan firmando, ¿no? Terminan firmando algunos directores administrativos, etcétera, y ellos finalmente luego no terminan firmando. Se pregunto esto porque justo como que la figura de Frenk abre otros frentes también ahí, ¿no? O sea, Funsalud con Claudio X González ahí metido también, el propio Slim, entre otros, o sea, entre otros negociantes y empresarios más, que si bien en algún momento pueden tener o no negociaciones con el gobierno de la Cuarta Transformación, otros, como Claudio X, pues son abiertamente opositores, inclusive también desde esta parte mediática, ¿no? Entonces, digo, o sea, uno dice, ahí está como la sospecha, pero, o sea, ahí está un factor que hoy se está destapando, al menos en la parte más mínima de este esquema de financiamiento con latinos, pero que es algo mucho más grande, que también implica una estrategia de desestabilización, aparentemente, ¿no? Sí, y era prácticamente una especie de captura por parte de los grupos empresariales más poderosos de este país de estas instituciones, porque ya dijimos seguridad, estamos viendo lo de salud, pero otro poco y se hacen del sector educativo. Claro. Un sector educativo con Claudio X González, ya que lo tenía, ya lo que lo estaban mencionando, prácticamente haciendo funciones de secretario informal de seguridad en el sexenio anterior, y que pues hacia allá iba el modelo también de educación de las escuelas primarias, hacia allá iba, a tener el control prácticamente privado y que ellos fueran los que recibieran recursos públicos por los servicios que iban a dar desde el punto de vista educativo, por los equipos que iban a meter. Habría que recordar estos equipos que supuestamente se compraron durante el sexenio de Vicente Fox para que llevaran enciclomedia, ¿no? Este pizarrón sí, blanco, o la con comida un chatarra proyector. también. la comida que se chatarra, metió, todo eso ajá. que además de enciclomedia que ni funcionaba, Sí, no. los instalaron en lugares donde no había ni internet, Ni luz. etcétera, ni luz. No, ni luz. Así Así es. como, pues chido, Sí. mi pizarrón digital, pero ¿dónde lo Sí, enchufo, sí, sí. May, no? O sea, Y por eso se pagaron grandes recursos a la Claro. iniciativa privada. Eso es prácticamente, ese es el modelo, y por eso Claro. ellos no lo ven ni mal. Dentro de su código de valores retorcido que puedan tener, para ellos eso es normal, porque es la rapiña, y son los recursos públicos, y ahí están, y el que los gane. O sea, es esa la manera de ser, de gobernar, por lo tanto, de este tipo de grupos. Porque además tampoco son grupos improvisados, nuevos, que estuvieran llegando al sistema político mexicano. No, son herederos ya desde hace mucho tiempo, ocupando prácticamente carteras de manera irregular, ilegítima, de la propia administración pública. o sea, ahorita que mencionaban lo de la cuestión educativa, pues por algo pusieron el grito como en el cielo con el cambio de los libros, ¿no? Porque iban a haber varias personas que iban a dejar de imprimir muchos libros y materiales educativos de apoyo que ya no iban a llegar supuestamente por los nuevos libros de la nueva escuela mexicana, ¿no? No es tanto que tuvieran un virus comunista dentro de su nueva propuesta, sino más bien era esta cuestión por el otro lado. Y un poco eso me dejó pensando en esto que mencionas, ¿no? Ya es el modelo de corrupción que tienen puesto y ensayado. ¿Cuántos años pudieron haber estado aplicando esto desde antes, no? O sea, ¿desde cuándo lo iban haciendo y lo tenían bien montado? ¿Desde los 2000? ¿Desde los 2009? 10? Esa sería como una pregunta, si es que tienes idea, más o menos. Y una segundita es, en el caso de García Luna, hemos visto atisbos de justicia, ¿no? Pero principalmente porque los casos se están llevando en Estados Unidos y lo están investigando desde acá. ¿Qué faltaría aquí para, por ejemplo, echarle ojo a eso? Pues con respecto de la primera pregunta, el primer planteamiento que haces, Arturo, bueno, yo creo que han visto a la hacienda pública, a los recursos públicos como patrimonio de estos grupos, creo que desde siempre. O sea, en realidad creo que incluso después Para de que... afinarlo así, para tenerlo depurado, perdóname que te hacia allá iba. interrumpiera. O sea, yo creo que lo han tenido prácticamente después del triunfo de la Revolución Mexicana, lo que fue el 29-33, Claro. 46, cuando se instaura realmente ya el priismo. Creo que ya desde entonces veían como un patrimonio los recursos públicos del país. Sin embargo, creo que todo se agudiza cuando abrazan el neoliberalismo. Creo que ahí, a partir, para mí, de 1982, es como vía libre. Podemos
hacer lo que queramos y el grupo que se ponga más listo es el que va a robar más prácticamente. Y digamos, todo se fue orientando hacia ese sentido. Cambiaron las leyes en el país, se pudo disolver los ejidos, se pudo disolver la propiedad comunal de la tierra. Para venderla. Exacto, sí, sí. Es decir, empezaron a hacer a orientar todo el sistema jurídico de este país para el saqueo. Y el saqueo no solamente de las oligarquías nacionales, sino incluso de las transnacionales, con la idea, la justificación de que es que van a venir a dar empleo y van a modernizar al país, etcétera, algo que pues, en realidad nunca ha ocurrido. El capital busca la manera de reproducirse y lo que quiere es obtener más, ¿no? Entonces, creo que, pero bueno, ese fue el discurso y creo que a partir de 1982 todo se agudizó. Y, por supuesto, el periodo salinista, bueno, pues ahí tenemos la historia de cómo se fueron entregando incluso los bancos, Mexicana de Aviación, todas las empresas que había nacionales, o de propiedad nacional, propiedad comunal, propiedad del Estado, pues empezar a venderlas, a privatizarlas. Creo que ahí está el gran quiebre, me parece que a partir de 1982. Y lo otro que comentabas, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes? Creo, no sé qué piensen ustedes, pero tenemos todavía un sistema político mexicano endeble, que no tiene la capacidad de gestionar esto. Porque por eso creo que y el propio Andrés Manuel López Obrador, él dijo que, bueno, si quería la población, se iban a juzgar a los expresidentes. Pero él mismo dijo que él iba a votar porque no. Pues la propia población que apoya al presidente, pues dijo, pues si él mismo, ¿para qué, no? Creo que el propio presidente no quiso enfrentar de esa manera a esos grupos, los enfrentó en otro terreno. Y él consideraba que no podía estarse distrayendo, pues de hecho es la explicación formal que da el presidente, estarse distrayendo en combatir a estos grupos, porque entonces no habría ningún tipo de transformación como él la ve. Yo lo que pienso es de que sí hay todavía incapacidad del propio sistema político mexicano para digerir estos asuntos. Entonces creo que imaginemos si realmente hubiera justicia, pues habría la posibilidad de juzgar a Genaro García Luna aquí. Claro, hay muchas pruebas de lo que él hizo. Habría que señalar que incluso funcionarios, en ese momento compañeros de Genaro García Luna y que estaban en la Sedena, lo acusaron con pruebas. Le llevaron las pruebas al entonces presidente Felipe Calderón y a quienes terminaron encarcelando, persiguiendo, fueron a los generales, ¿no? Entonces, creo que hay muchas pruebas. No se hizo porque, además, habría que señalarlo, el propio Poder Judicial de este país es parte, es un bastión de estos grupos que tendrán que estar siendo juzgados. Sí, tenemos los entonces... liberan, los dejan salir a todos los malos. Sí, ¿no? Y luego en sábado, además, bueno, eso me pasa por escuchar al presidente en las mañanas, se me pega todo. Perdóname, Alejandro. Sí, pero como que el presidente te anima, ¿no? Pero ya después cuando ves así el cuadro completo, medio te agüitas bastante, ¿no? O sea, está este mecanismo de captura del Estado, ¿no? O sea, como lo dices, de esas empresas transnacionales con funcionarios locales, abogados, despachos políticos, todo ese sinfín de personajes que, como comentas, hay una incapacidad tal vez dentro del gobierno mexicano para hacerle frente en términos de justicia ya legal, ¿no? O sea, legal. Y un poco también, inclusive para ir cerrando, o sea, ¿qué otros espacios pueden abrirse, digamos, para la concientización de la población sobre estas problemáticas? Porque luego parece que las élites nos quedan lejos, ¿no? O sea, las personas de a pie decimos, bueno, Roberto Madrazo, Julio Fren, Claudio X González están ahí arriba, ¿no? Y decimos son intocables. Pero tenemos también estos aparatos mediáticos, y ahí es donde entra también Latinos en este sentido. Claudio X González con otro tipo de plataformas periodísticas y de propaganda en algunos casos, que no están desligadas de estos fenómenos, ¿no? O sea, ¿qué uso tienen los medios de comunicación para convencer o generar opinión pública para defender o, digamos, atacar a estas élites que están controlando y capturando el Estado? Sí, pues es que en realidad estos grupos de comunicación pues han sido un brazo del poder político y del poder empresarial durante mucho tiempo. En estas investigaciones no solamente aparece Latinos, aparecen otros medios de comunicación, pues como Radio Fórmula, por ejemplo, y otros que son los que también se beneficiaron o se han beneficiado de este cártel de las medicinas, porque terminan de alguna manera triangulando recursos también hacia estos medios de comunicación grandes. O sea, no solamente es el caso de Latinos, pues ahí está de manera muy, muy clara, porque incluso en las propias investigaciones de la UIF, pues se documenta la cantidad
pues millonaria a la que accede, en este caso, Carlos Loret de Mola, de manera, y decíamos ya su cuenta personal, ya no solamente de Latinos, sino a su cuenta personal, exactamente, sí. O sea, lo que ya te pagamos, sí, ¿no? Así. y las propiedades, o sea que digo, también en algún momento sacamos un reportaje sobre las propias propiedades de Carlos Loret desde hace tiempo, también de hecho, antes de que estuviera ya esta confrontación intensa entre el propio medio Latinos con el gobierno de la República, el gobierno federal, ya habíamos comentado nosotros esta situación de las propias propiedades, en este caso de Carlos Loret de Mola, pero decíamos, es este caso, pero estos medios de comunicación grandes, estos consorcios, pues en realidad siempre fueron un brazo, el brazo propagandístico, mediático, del poder político y del poder económico. Creo que es importante, pues, esto que está ocurriendo, este fenómeno con sus vaivenes, con sus, pues, con sus partes buenas, con sus partes complicadas, de esta generación de nuevos medios de comunicación, porque creo que eso es lo que tiene que hacer la sociedad, generar sus propios medios de comunicación. Sabemos que es una tarea intensa, pero creo que es eso y creo que es lo que está ocurriendo. Entonces hay varios medios que han venido a romper la hegemonía del discurso que durante mucho tiempo tuvieron estos consorcios. Imaginemos, alguna vez, hace 20, 30 años, hubiera podido haber una mesa como la que estamos nosotros ahorita, sosteniendo, pues prácticamente no. Lo íbamos a ver en Televisa, la íbamos a ver, o íbamos a ver ese tipo de temas en los grandes consorcios, en el Universal, ¿no? el Canal Azteca, 11. sí, pues para nada. Y hay varios medios, ¿no? Hay varios medios de comunicación que están rompiendo esa hegemonía del discurso, y claro, la sociedad todavía tiene que seguir creando más medios. Entonces, ojalá que vaya por ahí esa manera. Es importante que se le haya quitado el monopolio de la información a estos consorcios mediáticos. Y de los discursos. Y de los discursos, porque finalmente existía lo que ellos decían que existía. Era fraude lo que ellos decían que era. Claro. ¿No? Había una gran represión en la realidad de los hechos. Ellos decían que había habido una tarde soleada y que no pasaba nada. Entonces, a eso ya no pueden controlar. Y creo que eso es lo que ha permitido que también se llegue en cambios al sistema político mexicano, y que también podamos nosotros, pues, incluso investigar, documentar este tipo de corrupciones. Claro, y ahora que lo comentas, ¿no? Me venía a la mente, ¿no? Estas críticas que hacen sobre los compañeros que hacen sus páginas de YouTube y de Facebook, ¿no? Y demás, que decían, ay, pues es que si el régimen anterior tenía a sus medios corporativos, pues esto tienen a sus youtubers, ¿no? Y uno dice, bueno, no, mano, pues no compares, ¿no? Es como comparar los 50,000 de... es como comparar el ejército de Israel con las fuerzas de Gaza. Pues espérate, manito, ¿no? O sea, vámonos viendo. Entonces, creo que eso es muy importante. No sé no sé, Sosimo, si hay algo más que quieras agregar. Creo que el tiempo nos va comiendo un poco para no irnos más. No sé si tú quieras hacer otra pregunta o Pues, algo así. como la pregunta obligada en estas épocas de transición, ¿no? O sea, tenemos un nuevo gabinete, está Claudio X González, Mario Delgado. No, bueno, es que está la foto abrazada, la reforma educativa. De verdad que no fue sarcasmo, o sea, sí fue un traspié en mi mente. No, sí está la foto. Pero sí está la foto. También Kershenovich, ¿no? O sea, que digamos ahí también tiene ciertas relaciones con Funsalud y con otros organismos más. ¿Qué continuidad ves para que se rompa esta inercia de captura del Estado con el siguiente gobierno federal, ¿no? Bueno, pues la verdad es de que sí, son nombramientos algunos muy complicados, muy polémicos. Están ustedes comentando, pues, estos dos. Yo me referiría solamente a uno, el de Verdeguer, en la Secretaría de Agricultura. Para mí me ha resultado, pues, sorprendente, en el sentido de que, pues, la primera declaración de este personaje fue decir, se le preguntó sobre si iba a liberar el maíz transgénico. Una pregunta que, pues, él dijo que no, pero es que ni modo que dijera que sí, sería el gran escándalo. ¿Cómo? Pues ese, supuestamente ahí está es la continuidad de la 4T, claro. Y tú dices que vas a liberar el maíz transgénico, ya nada más eso faltaba. Dijo que no, y eso destacó la mayoría de los medios de comunicación. Pero él enseguida dijo. En todos lados. Sí, pero enseguida dijo. Lo que dijo enseguida es, pero vamos a apoyar la suspensión del decreto que prohíbe el glifosato. Así es. Es decir, lo que está señalando es que el glifosato
va a seguir importándose a contracorriente de los decretos que hay hoy vigentes. Pero después intentó corregirlo, ¿no? O sea, porque puso él un hilo en Twitter en el que decía que sí se iba a buscar ya no tener glifosato. A mí su posición... Es que creo que ha sido medio como que ha dicho unas cosas y otras y medio lo han ido Su sacando de posición se me hace muy contexto. cercana a este comunicado firmado por las directivas de Semarnat y también por Víctor, ¿no? Se me hace muy esa posición. Exactamente. A mí también me sonó un poco Y, por ahí. no, y más claramente al Consejo Nacional Agropecuario, la Claro. burguesía del campo en Claro. México, los grandes neoterratenientes acaparadores de tierras, son los que estuvieron siempre luchando, son los que interpusieron más de 30 amparos contra los decretos presidenciales para que ellos siguieran importando glifosato. Se les fueron cayendo y prácticamente No. había hasta jueces que reproducían el discurso de Bayer Monsanto. Tal Exactamente cual, en lo las mismo. resoluciones. Y hoy sale y dice este nuevo, el que va a ser el próximo secretario, que no va, que el glifosato se va a prohibir hasta que haya un sustituto. Pero si Exacto. CONACYT ya presentó más de 10. Exacto. Es que ese es el asunto. Ellos no lo quieren ver. Dicen, no, Todavía están en cuestiones comerciales, o sea, porque cuando fue esto, la cuestión del decreto, ¿no? Que dijeron, ya no hay el decreto, ¿no? Que fue hace como 2 meses, Ajá. por ahí por la cuaresma más o menos, Sí, ¿no? CONACYT dijo, ya tenemos nuestros sustitutos, pero todavía están en cuestiones del etiquetado y de la producción, como para decir, o sea, jugándole al abogado del diablo, ¿no? No Ajá, por sí, defender sí, a Bernabé, claro. pero No, bueno, pero estos son los que realmente, los que hizo de manera Claro. directa CONACYT, pero existen otros que CONACYT Por dijo supuesto. y están en el mercado internacional. Él dijo cuáles son. Y estos ya se están utilizando en otras partes del mundo. O sea, en realidad podemos decir, bueno, los del CONACYT, los que científicos de instituciones de la República Mexicana están diseñando, está bien, están todavía en proceso y están en unos 2 o 3 meses. Pero hay otros que ya están en el mercado, pero no los dejan ni siquiera vender en México. ¿Por qué? Porque lo que quieren es seguir importando el propio Claro. glifosato. Y no es un asunto menor, porque dice que no se va a autorizar la siembra de maíz transgénico. Pero el maíz transgénico necesita incluso para crecer glifosato. El glifosato es la punta de lanza del maíz transgénico. Dejar vivo la importación de glifosato en México es dejar viva la amenaza contra los maíces criollos en Así este es. país. Entonces, a mí realmente me resultó complicada esa declaración, muy cuestionable, y habría que ver qué fue lo que dijeron los del Consejo Nacional Agropecuario. Claro. Pues están de plácemes. Bienvenido, Verdegué. Ellos, de hecho, podría ser una señal para nosotros el que este grupo empresarial que está a favor de los transgénicos, de la siembra incluso de transgénicos en México, que está a favor del glifosato, esté de plácemes con el nombramiento de Verdegué. Claro. sí, esa es señal irrefutable. Pues creo tenemos yo. que la captura era tanta que es tan difícil, ¿no? O sea, Separarse, quitarla. son tiempos oscuros, para algunos son tiempos luminosos, ¿no? Para el que es un tiempo oscuro, al parecer es Roberto Madrazo, y para el campo mexicano también, por lo que nos comenta Sósimo. Pues muchísimas gracias. Aquí tenemos muchas porras para ti en el chat, ¿no? Mandándote saludos, gente que dice que urge una nueva fiscalía, ¿no? Que tenga más dientes para poder atacar este Sí. tipo de casos, ¿no? O sea, aquí yo creo que se merece otro trabajo además, porque dicen que no es lo mismo los trabajos de Pablo Gómez con los de Santiago Nieto, ¿no? Habrá que ver qué conflictos de interés ahí. Esa era otra duda, ¿no? Hubo, Que ¿no? tenía yo. O sea, si ha sido el mismo modus operando, ¿no? La misma forma de operación, y ya lo cacharon con García Luna, y ya lo cacharon con estos. Pues eso, la cuestión de la reproductibilidad, ¿no? O sea, de Sí. a quiénes más podrían hacer caer, pero bueno, ya lo comentabas con la Sí, cuestión sí, del sí. presidente de no ir tras estas grandes cabezas, ¿no? Sí. Y pues sí, Sósimo, pues... No, pues muchas gracias. No, Les agradezco a ti, mucho, a ti. es un gusto platicar con No, y- ustedes y pues gracias por la invitación. Pues aquí estamos a la hora. ¿No? Y gracias por venir hasta acá, es un placer tenerte aquí en el estudio redacción de Pie en Página. Muchas gracias.